Buenos días a todos. Bueno, antes de empezar, quiero agradeceros que hayáis reservado un poco de vuestro tiempo para acompañarnos. Espero que la sesión de hoy os resulte útil y que cuando terminemos os llevéis algunas ideas prácticas para aplicar en vuestras compañías, en vuestras empresas. Recordad que podéis hacer preguntas a lo largo de la sesión. Luego, al final, si nos queda un poquito de tiempo, miraré contestar todas las que pueda. O bien ya en diferido os enviamos respuesta a cualquier cuestión que queráis plantear. ¿De acuerdo? El título del webinar es ¿Está tu IAM preparado? Pero en realidad, hoy no vamos a hablar únicamente de Identity and Access Management. Vamos a hablar de algo que está un nivel por debajo y que, sin embargo, sostiene absolutamente todo lo que hacemos en el mundo digital. Vamos a hablar de infraestructura de confianza. Es un concepto que normalmente pasa desapercibido porque cuando funciona correctamente nadie piensa en él. Igual que ocurre con la electricidad o con la red de comunicaciones de un edificio, solo nos acordamos de lo importante que es cuando deja de funcionar. Sin embargo, cada vez que un usuario inicia una sesión o cada vez que una aplicación consume una API o que un dispositivo IoT se conecta a una plataforma o que un servicio en la nube intercambia información con otro, hay una pregunta que debe responderse antes de que ocurra cualquier comunicación. La pregunta es, ¿podemos confiar en la identidad que tenemos delante? Esa confianza no aparece por casualidad. Se construye mediante certificados digitales, claves criptográficas, infraestructuras PKI, algoritmos, protocolos y muchos otros componentes que trabajan juntos para garantizar que cada interacción sea auténtica y segura. Durante muchos años esta infraestructura ha permanecido prácticamente estable. La mayoría de organizaciones la desplegaban, la mantenían y solo intervenían cuando había alguna incidencia puntual. Pero este escenario ha cambiado. Hoy coinciden 4 tendencias que están transformando por completo la forma en la que debemos gestionar la confianza digital. La explosión de la inteligencia artificial y de las identidades de máquina. La reducción del ciclo de vida de los certificados públicos. La transición a la criptografía postcuántica y una presión regulatoria cada vez mayor. Lo importante no es analizar cada una de estas tendencias por separado, lo importante es entender que están ocurriendo al mismo tiempo y que todas ellas afectan al mismo conjunto de tecnologías. Y este va a ser el hilo conductor de la sesión de hoy. Veremos por qué estos cambios obligan a replantear la forma en la que gestionamos la confianza digital y qué capacidades deberían desarrollar las organizaciones para prepararse. Antes de entrar en las 4 tendencias, me gustaría dedicar un momentito a definir qué entendemos exactamente por infraestructura de confianza. Muchas veces asociamos este concepto únicamente a los certificados digitales. Es lógico, porque los certificados son el elemento más visible, pero la realidad es mucho más amplia. Si observamos este slide, veremos distintos componentes: certificados, PKI, HSM, algoritmos criptográficos, bibliotecas, protocolos, claves, firmas digitales, tokens e identidad. A primera vista pueden parecer tecnologías independientes, sin embargo, forman parte del mismo sistema. Pensemos, por ejemplo, en una conexión HTTPS. Para que esa comunicación sea segura, intervienen varios de estos elementos al mismo tiempo. Hay un certificado que identifica al servidor, hay una clave privada protegida adecuadamente, hay un algoritmo criptográfico que cifra la información, una autoridad certificadora que garantiza la validez del certificado, protocolos que establecen cómo debe realizarse el intercambio de información y bibliotecas criptográficas que implementan todo este proceso. Lo mismo ocurre cuando firmamos digitalmente una aplicación, autenticamos un dispositivo o cuando establecemos una comunicación entre 2 servicios. En todos estos casos hablamos de una combinación de componentes que trabajan conjuntamente para generar confianza. Y aquí aparece una idea importante. La infraestructura de confianza no es un producto, es una capacidad transversal que afecta a prácticamente toda la organización. Está presente en los CPDs, en los centros de datos, en la nube,
en aplicaciones, dispositivos móviles, los DevOps en sus plataformas de desarrollo, en entornos industriales y cada vez más en las cargas de trabajo y en los agentes de inteligencia artificial. Eso significa que ya no podemos gestionarlos por silos. No podemos tratar los certificados como un tema independiente de las claves, ni las claves separadas de la PKI, ni la PKI aislada del resto de cosas. Porque cuando una pieza falla, el impacto se extiende al conjunto del sistema. Y precisamente eso es uno de los grandes retos que afrontan hoy muchas organizaciones. Cuando trabajamos con clientes de distintos sectores, hay una situación que se repite con mucha frecuencia. Una organización dispone de certificados, dispone de una o varias PKI, tiene procesos para emitir nuevos credenciales, tiene criptografía que la usa de forma intensiva, pero cuando hacemos una pregunta muy sencilla, ¿cuántos activos criptográficos tienes? La respuesta suele ser un silencio. Y no porque falten conocimientos técnicos, sino porque la información está distribuida. Los equipos de infraestructura gestionan una parte, los equipos de redes otra, DevOps crean certificados para sus aplicaciones, los proveedores incorporan los suyos, los servicios en cloud, en la nube, generan nuevas identidades continuamente. Con el paso de los años se crea un ecosistema enorme donde cada equipo conoce su pequeña parcela, pero nadie dispone de una visión completa. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Si no conocemos todos los certificados que existen, tampoco sabemos cuáles son los que van a caducar. Y si no sabemos quién es el propietario de una clave, difícilmente podremos exigir responsabilidades. Si desconocemos qué aplicaciones utilizan un determinado algoritmo, será imposible planificar una migración cuando ese algoritmo deje de ser seguro. En otras palabras, la falta de visibilidad termina convirtiéndose en un problema de gobierno. Durante muchos años, esta situación podía mantenerse porque la infraestructura evolucionaba lentamente. Los certificados duraban más de un año, los algoritmos permanecen estables durante décadas a veces, las aplicaciones cambiaban a un ritmo mucho menor, pero todo este contexto ha desaparecido. Y eso nos lleva directamente a la siguiente diapositiva, porque ahora ya no hablamos de un único cambio, hablamos de 4 transformaciones que coinciden en el tiempo. Esta diapositiva resume el mensaje principal de este webinar. Si tuviera que resumir la sesión en una única imagen, probablemente escogería esta. Aquí aparecen las 4 fuerzas que están redefiniendo la infraestructura de confianza. La primera es la inteligencia artificial. Cada nuevo agente, cada nueva carga de trabajo, cada nuevo servicio automatizado necesita una identidad para poder autenticarse frente al resto del ecosistema. La segunda es la reducción del ciclo de vida de los certificados públicos. La confianza en Internet va a renovarse con mucha más frecuencia, lo que incrementa de forma muy significativa la carga operativa si seguimos utilizando los procesos que hemos utilizando hasta ahora, los manuales. La tercera es la transición a criptografía postcuántica. No hablamos solo de nuevos algoritmos, hablamos de revisar toda la infraestructura criptográfica sobre la que se apoyan nuestras aplicaciones y servicios. Y finalmente aparece una cuarta fuerza que acelera todavía más este cambio: las regulaciones. Normativas y estándares que exigen demostrar que existe visibilidad, control y gobierno sobre los activos criptográficos de nuestra organización. Lo realmente interesante es que estas 4 tendencias no generan 4 problemas distintos. En realidad generan un único reto. ¿Cómo gestionamos una infraestructura de confianza que crece más rápido, cambia con mayor frecuencia y está sometida a mayores exigencias de seguridad y cumplimiento? Esa es la pregunta que intentaremos responder durante esta sesión. Y comenzaremos por la primera gran transformación, el impacto que la inteligencia artificial está teniendo
sobre las identidades de máquina y las cargas de trabajo. Hasta ahora hemos hablado de infraestructura de confianza desde la perspectiva general. Hemos visto que existen 4 fuerzas que están transformando este ecosistema y vamos a empezar por la que probablemente todos identificamos con facilidad, que es la inteligencia artificial. Es difícil encontrar hoy una organización que no esté evaluando cómo incorporar IA en sus procesos. Algunos la utilizan para asistir a sus empleados, otros para automatizar tareas repetitivas y otros incluso para desarrollar nuevos productos y servicios. Pero, desde el punto de vista de seguridad, el cambio más importante no está en el modelo del lenguaje ni en la capacidad de generar respuestas. El cambio realmente significativo es otro. Cada nueva capacidad de IA introduce nuevas identidades dentro de nuestra infraestructura. Durante muchos años, cuando hablábamos de IAM o el IAM, pensábamos casi exclusivamente en personas, empleados que acceden a aplicaciones corporativas, clientes que utilizan un portal web, administradores con privilegios elevados. Toda nuestra arquitectura de identidad estaba diseñada alrededor de un usuario humano. La IA rompe este modelo. Hoy aparecen agentes capaces de ejecutar tareas de forma autónoma, consultar información, invocar a APIs, conectarse con sistemas internos o colaborar con otros agentes. En otras palabras, aparecen nuevas entidades que necesitan interactuar con el resto de infraestructura sin intervención humana. Y cada una de esas entidades necesitan demostrar quién es. Fijaos en el esquema de la diapositiva. Vemos distintos agentes interactuando con servidores MCP, aplicaciones corporativas, datos empresariales y diferentes cargas de trabajo. Es una representación sencilla, pero refleja muy bien lo que ya está ocurriendo en muchas organizaciones. Cada interacción implica una decisión de confianza. ¿Quién está solicitando el acceso? ¿Tiene permiso para hacerlo? ¿Podemos verificar su identidad? Hasta hace poco, estas se formulaban principalmente para las personas. Ahora debemos formularlas también para los agentes, servicios y para las cargas de trabajo. Por eso hablamos cada vez más del Machine Identity. No porque las identidades de personas hayan dejado de ser importantes, sino porque el crecimiento de las identidades de máquina es muchísimo más rápido. Pensemos, por ejemplo, en una plataforma moderna basada en microservicios. Una única aplicación puede desplegar decenas, sino cientos de contenedores que aparecen y desaparecen continuamente. Si además incorporamos agentes de IA especializados para realizar distintas funciones, el número de identidades crece de forma exponencial. Cada una de ellas va a necesitar autenticarse antes de acceder a un recurso. No podemos confiar simplemente porque la petición procede de la red corporativa o porque el servicio está desplegado en nuestro entorno cloud. La identidad debe poder verificarse de forma criptográfica. Este es el mensaje fundamental de esta diapositiva. La confianza deja de estar asociada al lugar desde el que se conecta un sistema y pasa a estar asociada a su identidad. Por eso Gartner anticipa que antes de que termine esta década, más de la mitad de los ataques exitosos contra agentes de IA van a estar relacionados con problemas de identidad o de control de acceso. No porque la IA sea insegura por definición, sino porque cualquier identidad mal gestionada termina convirtiéndose en una oportunidad para un atacante. La conclusión es clara. La IA no sustituye los principios tradicionales de la IAM. Los amplía y obliga a extender esos principios a millones de nuevas identidades que ya no pertenecen a personas, sino a máquinas. Una vez aceptamos que los agentes de IA y las cargas de trabajo son nuevas identidades dentro de la organización, la siguiente pregunta es evidente. ¿Cómo conseguimos confiar en ellas? La respuesta
no pasa por inventar un nuevo modelo de seguridad, pasa por aplicar de forma consistente los principios de uno que ya existe, del Zero Trust. Durante años hemos resumido Zero Trust con la frase muy sencilla, que es nunca confiar, verificar siempre. Ese principio sigue siendo válido. Lo único que cambia es el tipo de identidad que debemos verificar. La diapositiva resume 4 recomendaciones muy concretas. La primera consiste en utilizar identidades derivadas criptográficamente, normalmente certificados X509, para autenticar agentes y workloads o cargas de trabajo. ¿Por qué certificados? Bueno, pues porque permiten demostrar de forma sólida quién es cada identidad y establecer relaciones de confianza basadas en criptografía, no en información fácilmente manipulable como puede ser una IP, una MAC o un nombre de host. La segunda recomendación es proteger las comunicaciones mediante TLS mutuo. En una conexión TLS tradicional, el cliente verifica la identidad del servidor. Sin embargo, cuando hablamos de comunicaciones entre servicios, entre cargas de trabajo o entre agentes de IA, resulta igualmente importante que el servidor pueda verificar quién está iniciando la conexión. Con el TLS mutuo, ambos extremos se autentican entre sí antes de intercambiar información. Eso reduce significativamente el riesgo de suplantación y permite aplicar políticas de acceso mucho más precisas. La tercera recomendación tiene que ver con el ciclo de vida de esas identidades. Emitir certificados es relativamente sencillo. Lo complejo es gestionarlos correctamente cuando hablamos de miles o incluso millones de cargas de trabajo que nacen, cambian y desaparecen continuamente. Por eso, la gestión del ciclo de vida deja de ser una tarea administrativa y pasa a convertirse en un proceso completamente automatizado. Los certificados deben aprovisionarse, renovarse y revocarse sin intervención manual, integrándose con las plataformas donde se ejecutan las aplicaciones y los servicios. Y llegamos al cuarto punto de la diapositiva, la firma de los prompts de IA. Este aspecto refleja una preocupación cada vez más relevante. No basta con proteger el canal de comunicación, también debemos garantizar la integridad del contenido que circula por ese canal. Cuando un agente recibe instrucciones críticas o intercambia información con otros sistemas, debemos poder verificar que ese contenido no ha sido modificado y que procede realmente del origen esperado. La firma digital aporta precisamente esa garantía de autenticidad e integridad. Si observamos estas 4 recomendaciones en conjunto, veremos que todas responden a la misma idea. No estamos creando un modelo de seguridad específico para la inteligencia artificial. Estamos aplicando los principios clásicos de identidad y confianza a un nuevo tipo de actor, las máquinas. Y eso nos devuelve el mensaje principal de esta primera disrupción. La inteligencia artificial no cambia únicamente la forma en la que trabajamos, cambia el volumen, la velocidad y la complejidad con la que debemos gestionar las identidades. Y este crecimiento exponencial tiene una consecuencia inmediata. Cada una de estas identidades necesita un certificado. Y estos certificados, además, van a tener una vida mucho más corta de la que conocemos hoy en día. Ese será precisamente el tema de la siguiente diapositiva. La segunda gran transformación que está redefiniendo la infraestructura de confianza tiene que ver con algo que todos utilizamos cada día, los certificados TLS. Durante muchos años, la conversación sobre certificados se centraba principalmente en su despliegue. ¿Cómo los emito? ¿Cómo los instalo? ¿Cómo los renuevo? Una actividad importante, pero relativamente estable. Los ciclos de vida permitían planificar renovaciones con margen y en muchas empresas todavía existían procesos manuales que funcionaban razonablemente bien. Lo que pasa es que este escenario está cambiando. Como muestra esta diapo, la industria avanza hacia certificados públicos con una vida útil cada vez más reducida, hasta llegar a los 47 días del año y pico que tenemos ahora. La consecuencia es inmediata. No cambia el número de aplicaciones, no cambia el número de servidores, no cambia el número de usuarios. Lo que cambia es la frecuencia con la que debemos renovar la confianza.
Y ese pequeño cambio tiene un impacto enorme. Imaginemos una empresa con 5.000 certificados públicos, con un ciclo de vida largo. Las renovaciones pues las podíamos distribuir a lo largo del año. Con certificados de 47 días, el volumen de renovaciones aumenta de una forma muy significativa. Lo que antes era una actividad periódica, ahora pasa a convertirse en un proceso constante, continuo. Esta diapositiva resume este impacto con una cifra muy clara. La carga operativa puede multiplicarse entre 10 y 12 veces. 10 y 12 veces. Y aquí me gustaría insistir en una idea importante. El problema no es que los certificados duren menos. Desde el punto de vista de seguridad, reducir la validez tiene sentido, porque disminuye el tiempo durante el que un certificado comprometido pueda ser utilizado. El problema aparece cuando intentamos gestionar ese nuevo escenario con procedimientos pensados para el otro contexto, para el anterior. Es decir, seguimos utilizando procesos manuales para un volumen de trabajo que ya no puede gestionarse manualmente. Por eso, la conversación deja de centrarse en la renovación de certificados y pasa a centrarse en la automatización. Ese es el verdadero mensaje de esta diapositiva. Esta diapo representa una situación que probablemente muchos habéis vivido alguna vez, ¿sí? Que es un servicio, por lo que sea, deja de estar disponible. Empiezan a llegar avisos, se abre una incidencia y después de revisar diferentes posibilidades, alguien descubre que el certificado ha caducado. En ese momento aparece una pregunta que suele repetirse en prácticamente todas las organizaciones. Es, ¿quién era el responsable de ese certificado? Y con demasiada frecuencia la respuesta no es inmediata. No porque falte compromiso, sino porque esa información nunca se documentó correctamente o dejó de estar actualizada con el paso del tiempo. La aplicación a lo mejor cambió de propietario, o el proyecto evolucionó, o el proveedor original ya no trabaja en la empresa, y nadie sabe con certeza quién debe hacerse cargo de la renovación. Cuando los certificados tenían ciclos de vida largos, estas situaciones ya suponían un problema, pero con certificados de 47 días, el margen de error se reduce enormemente. Por eso, además de automatizar, necesitamos definir claramente la responsabilidad. Cada certificado necesita tener un propietario. Puede ser una unidad de negocio, un equipo de desarrollo, un responsable de una aplicación concreta. Lo importante es que exista una relación clara entre el activo y quién debe responder por él. El papel del equipo de seguridad no consiste en convertirse en propietario de miles de certificados. Su función es proporcionar visibilidad, definir políticas, supervisar el cumplimiento y facilitar la automatización. La responsabilidad sobre las aplicaciones debe permanecer donde está el conocimiento funcional y técnico. Este reparto de responsabilidades es el que te permite operar a gran escala. Llegados a este punto, la pregunta es evidente. ¿Qué necesita una organización para operar con éxito en este nuevo escenario? La respuesta aparece resumida en esta diapositiva mediante 5 capacidades que en realidad forman parte de un mismo proceso. La primera es la visibilidad. Todo empieza por conocer qué certificados existen, dónde están desplegados, quién es su propietario y cuándo deben renovarse. Sin un inventario fiable es imposible tomar decisiones. La segunda capacidad es la monitorización. La infraestructura cambia constantemente. Se despliegan nuevas aplicaciones, nuevos servicios, otros se borran, se eliminan. Por tanto, el inventario no puede ser una fotografía tomada una vez al año. Debe mantenerse actualizado de forma continua. El tercer elemento es la responsabilidad. Cada certificado necesita un propietario claramente identificado, no solo para gestionar renovaciones, sino también para responder rápidamente cuando se produce una incidencia o un cambio en la infraestructura. El cuarto pilar
es probablemente el más importante: la automatización. Cuando hablamos de miles de certificados y renovaciones cada pocas semanas, cualquier intervención manual termina convirtiéndose en un riesgo operativo. Automatizar significa que la emisión, el aprovisionamiento, la renovación, la revocación, todo forma parte de un flujo continuo, integrado con las plataformas donde se ejecutan las aplicaciones. No se trata simplemente de ahorrar tiempo, de ir más rápido. Se trata de reducir errores y garantizar que la confianza se mantiene de forma constante. Finalmente aparecen los flujos de trabajo. Solicitar un certificado, aprobarlo e instalarlo tiene que ser un proceso sencillo. Cuando los procedimientos son demasiado complejos, los equipos buscan alternativas que suelen terminar aumentando el riesgo. Por eso, es importante que la automatización vaya acompañada de procesos claros y fáciles de utilizar. Y me gustaría terminar destacando el consejo que aparece al pie de la diapo. Antes de automatizar miles de certificados públicos, conviene revisar si todos ellos son realmente necesarios. En muchas empresas encontramos aplicaciones internas que utilizan certificados públicos cuando podrían apoyarse a lo mejor en una PKI privada. Entonces, identificar estos casos permite reducir costes, simplificar la operación y concentrar los esfuerzos donde realmente aportan valor. Si resumimos todo este bloque en una sola idea, sería la siguiente: los certificados de 47 días no obligan únicamente a renovar más rápido, obligan a cambiar la forma de gestionar toda la infraestructura de certificados. Y esta reflexión nos lleva directamente a la tercera gran transformación. Hasta ahora hemos hablado de la cantidad de certificados y de la velocidad con la que cambian, pero todavía no hemos hablado de algo aún más profundo. ¿Qué ocurre cuando los algoritmos criptográficos que utilizan los certificados dejan de ser suficientes? Y eso es precisamente lo que abordamos a continuación, con la computación cuántica. Hasta ahora hemos hablado del crecimiento del número de identidades y de cómo el ciclo de vida de los certificados se está reduciendo de forma drástica, pero existe una tercera transformación que afecta a un nivel todavía más profundo. No cambia únicamente la cantidad de certificados, no cambia únicamente la forma de gestionarlos. Cambia la propia base criptográfica sobre la que se sustenta toda la confianza digital. Me refiero a la computación cuántica. Es un tema del que llevamos años oyendo hablar y precisamente por eso existe el riesgo de pensar que todavía está lejos. Sin embargo, la situación ha cambiado. Hoy ya no hablamos únicamente de investigación, hablamos de planificación. Organismos como el NIST, fabricantes tecnológicos, analistas del sector, todos coinciden en una idea muy clara. Las organizaciones deben empezar a prepararse. Y quiero insistir en esa palabra: prepararse. No significa cambiar mañana todos los algoritmos, no significa sustituir inmediatamente toda la infraestructura criptográfica. Significa empezar a conocer qué tenemos hoy para poder planificar la evolución de mañana. Porque una migración criptográfica nunca se improvisa. Implica aplicaciones, servidores, dispositivos, PKI, librerías, protocolos, servicios de la nube. Todo ello debe evolucionar sin afectar a la continuidad de negocio. Por eso, la preparación comienza mucho antes del despliegue. Empieza con el conocimiento de la propia infraestructura. Y esa idea conecta directamente con la siguiente diapositiva. Esta diapo representa una realidad que con frecuencia pasa desapercibida. Cuando pensamos en criptografía, solemos pensar en certificados digitales. Pero la criptografía es mucho más que certificados. Está presente prácticamente en todos los elementos de una empresa, de una organización, en las aplicaciones,
en servidores, dispositivos, en red, cargas de trabajo, en los IAM, en las PKI, en los HSM, en las librerías criptográficas, en los algoritmos, en los protocolos de comunicación, en las claves. Y todos estos elementos trabajan conjuntamente para proporcionar 4 funciones esenciales: cifrar, autenticar, firmar y verificar. Lo importante no es únicamente que existan, lo importante es que todos ellos forman parte de una única infraestructura. Y aquí es donde aparece el principal reto. En muchas empresas, esa infraestructura nunca se ha documentado de una forma global. Cada aplicación incorpora la criptografía que necesita. Cada proyecto utiliza unas librerías. Cada proveedor pone sus propias dependencias. Y con el paso del tiempo, el resultado es una enorme cantidad de activos criptográficos distribuidos por toda la organización. Cuando llega el momento de plantear una migración, aparece una pregunta aparentemente sencilla. Es: ¿dónde utilizamos realmente criptografía? Y si no podemos responder a esa pregunta, tampoco podremos responder a otras igual de importantes. ¿Qué algoritmos utilizamos? ¿Qué aplicaciones dependen de ellos? ¿Qué servicios son más críticos? ¿Qué debemos actualizar primero? Por eso, el primer paso hacia la resiliencia cuántica no está en cambiar los algoritmos, sino en descubrir la infraestructura criptográfica existente, porque únicamente podemos evolucionar aquello que conocemos. Y esa idea da sentido al proceso que vemos en la siguiente diapositiva. Una vez entendemos que la criptografía forma parte de una infraestructura crítica, la siguiente pregunta es lógica. ¿Cómo empezamos? Aquí lo que proponemos es un recorrido muy práctico. El primer paso consiste en informar e involucrar a la dirección. No estamos hablando de una actualización técnica, estamos hablando de un programa estratégico que afectará a diferentes áreas de la organización y que necesitará recursos, planificación y patrocinio. Después llega el descubrimiento. Debemos localizar todos los activos criptográficos, aplicaciones, código fuente, servidores, endpoints, interfaces de red, librerías, cualquier elemento donde exista criptografía. Y con esa información podremos construir un inventario. Y aquí conviene recordar una idea que ya ha aparecido varias veces durante esta sesión. El inventario no es un proyecto, es una capacidad permanente. ¿Por qué? Porque la infraestructura cambia continuamente. El inventario también debe actualizarse continuamente. A partir de ahí podemos evaluar los riesgos. No todos los activos tienen la misma criticidad. No todas las aplicaciones necesitan migrar al mismo ritmo. La priorización es la que permite concentrar los esfuerzos donde realmente aportan más valor. Después llega el momento de probar, experimentar con los nuevos algoritmos, validar compatibilidades, comprender su impacto operativo y cuando la organización esté preparada, entonces actualizar progresivamente la infraestructura que soporta toda esta criptografía. PKI, HSM, sistemas de gestión de claves, herramientas de firma, librerías. Y finalmente podremos comenzar el despliegue de los nuevos algoritmos de acuerdo con la planificación establecida. Y me gustaría destacar especialmente el último punto de la diapositiva, la gestión continua. Porque la resiliencia cuántica no termina cuando finaliza la migración. Se convierte en una capacidad de gobierno criptográfico. Y esa es probablemente la idea más importante. No hablamos de un proyecto. Estamos hablando de una disciplina permanente. La cuarta y última tendencia que está redefiniendo la confianza digital no procede de la tecnología, procede del entorno regulatorio. Cada vez aparecen más normativas que incorporan requisitos específicos relacionados con la gestión de certificados, claves, algoritmos y activos criptográficos. Lo interesante es que, aunque cada regulación
tenga un alcance diferente, todas apuntan en la misma dirección. Mayor visibilidad, mayor control y mayor capacidad de demostrar cómo se gobierna la infraestructura de confianza. La cifra que aparece en la diapo es muy significativa. El 96% de las organizaciones dicen haber incrementado su inversión en ciberseguridad impulsada por las nuevas exigencias regulatorias. Y cuando miramos todos estos marcos, la PCI DSS, la NIS2, DORA, GDPR, Cyber Resilience Act, la CRA y otros, encontramos un patrón común. Las organizaciones deben demostrar que conocen su infraestructura criptográfica, que mantienen inventarios actualizados, que gestionan adecuadamente certificados y claves y que disponen de procesos de revisión y de mejora continua. En otras palabras, ya no basta con hacer las cosas bien, también hay que demostrarlo. Y aquí aparece una conclusión muy interesante. Si os fijáis, las capacidades que necesitamos para afrontar la computación cuántica son prácticamente las mismas que necesitamos para cumplir con las nuevas regulaciones. Me refiero a inventario, visibilidad, gobierno, automatización, gestión continua. Por lo tanto, no estamos hablando de iniciativas diferentes. Estamos hablando de una única infraestructura que debe responder simultáneamente a distintos retos. Y con esta cuarta tendencia terminaremos el análisis del problema. La pregunta que queda pendiente es muy sencilla. Si todo converge sobre la misma infraestructura de confianza, ¿cómo podemos gestionarla de forma unificada? Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta última parte del webinar. Llegamos a la parte final y me gustaría volver durante un momentito al punto de partida. A lo largo de la sesión hemos analizado 4 tendencias que aparentemente pertenecen a ámbitos distintos. Hemos hablado de IA, certificados, de computación cuántica y de regulación. Sin embargo, si observamos la diapositiva con perspectiva, veremos que todas ellas apuntan exactamente en la misma dirección. La inteligencia artificial incrementa el número de identidades que tenemos que proteger. Cada nueva carga de trabajo se tiene que autenticar. Cada nuevo agente tiene que demostrar quién es. Y esto son más certificados, más claves. Y automatizar un volumen de operaciones que hace apenas unos años era impensable. Al mismo tiempo, los certificados públicos están reduciendo su ciclo de vida. Eso significa que esa infraestructura tiene que renovarse constantemente. Ya no basta con tener procesos definidos, necesitamos procesos que funcionen de forma automática. Después aparece la computación cuántica y nos obliga a hacernos una pregunta que muchas organizaciones todavía no pueden responder con precisión, que es ¿dónde está nuestra criptografía? Pero también, ¿dónde utilizamos certificados? ¿Dónde utilizamos determinadas librerías? ¿Qué aplicaciones dependen de determinados algoritmos? Y ya para acabar, llegan las regulaciones, que ya no preguntan únicamente si utilizamos la criptografía, preguntan si somos capaces de demostrar que la conocemos y que la gobernamos y que la gestionamos correctamente. Si unimos estas 4 tendencias, veremos que todas generan exactamente la misma necesidad. Más visibilidad, más automatización, más gobierno y más control. Por eso hablamos de una tormenta perfecta, no porque sean 4 problemas diferentes, sino porque 4 tendencias distintas están ejerciendo presión sobre la misma infraestructura. Y esa reflexión nos lleva a la pregunta final. Si todo converge sobre la infraestructura de confianza, ¿cómo debería gestionarse? Pues después de todo lo que hemos visto en la sesión, creo que resulta evidente que la confianza digital ya no puede gestionarse mediante herramientas aisladas. Durante unos años era relativamente habitual disponer de una herramienta para certificados, otra para PKI, otra para firmar código, otra para gestión de claves, otra para descubrir activos. Y mientras el volumen era reducido, pues este modelo
ha ido tirando, ¿sí? Podía funcionar. Pero el escenario actual es muy diferente. Hoy hablamos de millones de identidades de máquinas, miles de aplicaciones, librerías, infraestructuras híbridas, servicios en cloud, contenedores, agentes de IA, librerías criptográficas distribuidas por toda la organización. Gestionar todo eso de forma independiente es morir, significa perder contexto. Y cuando se pierde el contexto, también se pierde la capacidad de tomar decisiones. Por eso hablamos de un plano de control de la confianza. No como una herramienta adicional, sino como una capa común de gobierno para toda la infraestructura criptográfica. Si observamos esta diapositiva, veremos que aparecen exactamente las capacidades que hemos ido describiendo durante todo el webinar. De descubrir, porque no podemos proteger aquello que desconocemos. Inventariar, porque necesitamos conocer continuamente qué activos existen y dónde están. Analizar, porque debemos comprender el riesgo asociado a cada uno de esos activos. Aprovisionar, porque las identidades y los certificados deben poder desplegarse de forma automática. Orquestar, porque todos esos procesos deben integrarse con el resto de la infraestructura tecnológica. Y gobernar, porque todo ello debe realizarse siguiendo políticas homogéneas y con capacidad de auditoría. Si descendemos un nivel más, veremos que el ámbito de actuación tampoco ha cambiado respecto a lo que hemos venido comentando durante toda la sesión. Porque seguimos hablando de certificados, de claves, de identidades, algoritmos, protocolos, librerías, tokens. Es decir, seguimos hablando exactamente de la infraestructura de confianza. La diferencia es que ahora dejamos de verla como un conjunto de piezas independientes y empezamos a gestionarla como un único sistema. Y esa es precisamente la propuesta de valor de la plataforma de Keyfactor. No consiste únicamente en emitir certificados. Consiste en proporcionar una visión unificada de toda la infraestructura criptográfica para que las organizaciones puedan descubrir, automatizar, gobernar y evolucionar la confianza digital de forma continua. No es una respuesta a una única tendencia, es una respuesta a la convergencia de todas ellas. Y con esta última diapo, pues me gustaría terminar con una reflexión. Durante muchos años, la infraestructura de confianza ha sido una tecnología silenciosa. Funcionaba. Estaba ahí, pero pocas veces ocupaba un lugar destacado dentro de la estrategia de ciberseguridad. Hoy, esa situación ha cambiado. La inteligencia artificial necesita identidades de máquinas. Los certificados requieren automatización. La computación cuántica exige conocer y preparar nuestra infraestructura criptográfica. Y las regulaciones nos obligan a demostrar que todo ello está correctamente gobernado. La confianza digital ha dejado de ser un componente técnico. Se ha convertido en un elemento estratégico para el negocio. Y cuanto antes empecemos a gestionarla con esa visión, más preparados estaremos para afrontar los cambios que ya están llegando. Ese era precisamente el objetivo de esta sesión. No tanto hablar de tecnología, sino compartir una forma diferente de entender la infraestructura de confianza. Espero que estas ideas os hayan resultado útiles y que os ayuden a reflexionar sobre el grado de preparación de vuestras organizaciones. Vuestro tiempo, ha sido un placer compartir esta sesión con vosotros y voy a ver si tengo preguntas. En cualquier caso, os haré llegar las respuestas en diferido tras la sesión. Un abrazo.